los fariseos son utilizados en el Nuevo Testamento como una figura literaria, pero realmente Jesús no podría haber tenido ningún desprecio por los fariseos, porque eran el grupo de apoyo popular, eran los que representaban a la mayoría de las personas del pueblo judío. Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y estoy en una nueva cápsula junto al profesor Jesús Barrio. ¿Cómo está, profesor? Hola a todos, ¿cómo están? Profesor, un nuevo pasaje, una nueva interrogante. En este caso, ya como se lee acá arriba, Jesús y el templo. Hay un pasaje que se encuentra, bueno, repartido por la triple tradición sinóptica que está en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 29, que habla de Jesús y el templo. Voy a leerlo desde Marcos, utilizando los libros del Nuevo Testamento del doctor Antonio Piñero. Y dice así, Marcos 13, versículo 1 y 2. Al salir del templo le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Y Jesús le dijo, ¿ves estas grandes construcciones? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea demolida. Frente a estos dos versículos, yo tengo una pregunta, profesor Jesús Barrio. ¿Jesús realmente despreciaba el templo de Jerusalén? Es probablemente que no. ¿Qué sucede? Los evangelios se escriben cuando ya Jesús falleció y se escriben en una época, por lo menos unos 30 o 40 años después del acontecimiento de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús, y en un periodo histórico en donde las comunidades o las primeras comunidades jesuánicas tienen mucho conflicto con los judíos, sobre todo con los fariseos, o únicamente con los fariseos porque es el grupo sobreviviente. Y sobreviviente que a la caída del templo de Jerusalén en agosto del año 70, a manos de Tito. Entonces, ante esta caída, hay autores que interpretan este pasaje como un vaticinio en ex evento. Es decir, es como una forma de expresar que la caída del templo había sido profetizada ya de anticipo por el propio Jesús. ¿Qué sucede con esto? Dada la triple tradición sinóptica y un poquito los acomodos que hacen cada evangelio, es probable que Jesús sí haya dicho esta frase, pero no necesariamente como profetizando que el templo iba a ser demolido por Tito. Jesús no sabía ni quién rayos era Tito y probablemente Tito no había nacido. Jesús lo que está queriendo decir, y es lo que intentan interpretar algunos especialistas, entre ellos Sanders, es que ante la idea de Jesús de un reino de Dios escatológico e inminente, la institución que representa el templo está caduca y que además el templo ya iba a ser innecesario. ¿Pero por qué? Hay que recordar que para los antiguos judíos, para los antiguos hebreos, el templo de Jerusalén es el centro de la devoción, es el centro del culto judío. Y es un lugar donde se consideraba que habitaba la presencia del Dios hebreo, del Dios de Israel, el Dios del tetragrama en la tierra. Para los judíos, en el Debir, el Sancta Sanctorum, estaba la presencia de ese Dios en la tierra. Entonces, si el reino de Dios se iba a dar y Dios es el que reina allí, pues ¿qué necesidad había de un templo? ¿Qué necesidad había de un culto? Ninguna, porque ya el reino, la presencia absoluta de Dios estaba en ese reino, ya no en el templo, sino en toda la extensión del reino. Y esa circunstancia religiosa o cultural hacía que la institución probablemente ya no tuviera sentido o no tuviera el mismo sentido que tenía al principio. Por tanto, Jesús está planteando, señalando que, ¿ves esta estructura? Va a llegar un día en que no quede roca sobre roca, es decir, el templo desaparecerá porque el reino reemplaza lo viejo y trae o lo planifica y lo renueva. No lo anula, pero sí lo renueva, lo planifica totalmente. Y eso es lo que algunos especialistas han intentado interpretar, entre Sanders, Meyer y el propio profesor Piñero, e incluso Barerman han intentado interpretarlo desde una clave escatológica y de inminencia del reino de Dios. Y esto se entiende más cuando tú revisas
el pasaje previo, que es el de Jesús entrando al templo y sacando a los mercaderes. Y en esta escena también Jesús hace una expresión que pareciera dejarlo claro todo. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la convierten en una cueva de ladrones. Jesús está citando a Isaías y citando a Jeremías. Y que si tú entiendes el contexto de Jeremías, sabes que Jeremías se está refiriendo a la corrupción de los sacerdotes que se robaban las ofrendas. Y Jesús pareciera estar haciendo lo mismo. Ustedes han convertido esto en la cueva del Sanedrín y de los saduceos, que en su corrupción con Roma se ha instalado aquí, ha subyugado a todo con la presión religiosa, con el exceso normativo, y a partir de la retribución del templo, ellos se alimentan de las ofrendas, de las dádivas y de los diezmos al templo, y además también de las vacunas que le cobran a los mercaderes. El problema de Jesús no son los mercaderes tienen que estar allí, eso no es ni... uno de los graves problemas que tienen algunos cristianos es que piensan que Jesús tiene un problema ahí con los mercaderes. No, el mercader del templo era necesario para la dinámica del templo. Eso ellos tenían que estar allí. Era necesario porque la Torah exige unas ofrendas puras, recientes, y solamente las podían comprar en el templo reciente, porque si las compraban de afuera tenían que pasarla por una aduana, que las revisaran, que las chequearan, tenían que pagar un impuesto porque las chequearan. Entonces era más fácil y más barato comprarlas directamente en el mero templo, que ya el mismo Sanedrín sabía que eso estaba puro y texto porque lo habían comprado en el templo y era fresquita, era una ofrenda fresca. Entonces era preferible comprarlas allí. El templo exigía además que se pagara el diezmo en la moneda propia, el shekel, el ciclo. Y para tú cambiar dracmas o denarios tenías que ir a las cambistas que estaban afuera del templo. Entonces ellos tenían que estar allí. Eran necesarias para la dinámica y el funcionamiento interno del templo. Lo que pareciera que le molesta a Jesús es la corrupción, es decir, el exceso cultural y los excesos administrativos, políticos incluso, que cometía el Sanedrín y los saduceos a partir de las relaciones de conveniencia con Roma, porque hay que recordar que los sacerdotes y el sumo sacerdote era nombrado por el prefecto, por el procurador, por el prefecto romano, Pilato, para aquel momento, y esas buenas relaciones con Roma es lo que facilita a ellos además tener control sobre el templo y control sobre los cambistas para poder aprovecharse de ellos y además también control sobre el propio pueblo, ya que hacer la institución religiosa que decide, que toma las decisiones y que además se encarga de ejecutar juicios mayores, pues bueno, gracias al apoyo de Roma, ellos pueden ser una figura de autoridad que controle también al pueblo, porque hay que recordar que la religión y la política no estaban completamente separados, sino que eran prácticamente una sola cosa, una sola entidad. Mira, no me había percatado de eso que comentaste, que unos capítulos antes Jesús está entrando al templo cuando sucede el tema de la expulsión de los que estaban vendiendo. Dice Marcos 11, llegaron a Jerusalén y tras entrar al templo comenzó a expulsarlos a todos. Y luego el capítulo 13, y al salir del templo. Exactamente. Ahí algo llamamos contexto literario y el contexto literario me habla de dos cosas, el contexto cercano y el contexto lejano. El contexto cercano es Jesús entra a Jerusalén, Jesús saca a los cambistas no los cambistas no, pero hace lo que llamamos el alboroto en el templo, que no es un alboroto, no debe haber sido sino algo chiquitico, unas que otras 2 mesitas, pero lo suficiente como para llamar la atención del Sanedrín y del mismo gobernador romano. Hay que recordar que al lado estaba la fortaleza Antonia. Y después de eso Jesús empieza a enseñar unas parábolas escatológicas, entre ellas la del siervo, la de los viñadores, la parábola de los viñadores, y después de esa escena él sale del templo, se va. Y todas esas parábolas de los viñadores están dirigidas a las autoridades del templo de Jerusalén, las autoridades que son el Sanedrín, los sacerdotes y los levitas. Entonces, él tiene toda una serie de discursos contra el poder político y religioso, y al salir, él dice, no quedará roca sobre roca, no quedará ni una piedra del templo. Se está refiriendo a la institución religiosa. Y en Marcos sucede además que se mezcla literariamente con
la cizaña, con El trigo y la, la ¿cómo se llama cizaña, esta la planta? higuera. La, no, la higuera. La higuera. Ujú, Que Jesús maldice una higuera, entra al templo y al salir la higuera está seca. ujú, La higuera representa, algunos autores dicen que la higuera representa la institución religiosa. Entonces, cuando Jesús entra y ve la higuera, dice, cuando la ve y dice que no le da fruto, ella dice, nadie más comerá de tus frutos. ujú. Sale del templo, hace todo el alboroto y al día siguiente la higuera está seca y Pedro le dice, Señor, mira, la higuera que tú maldijiste al día siguiente, al día anterior, está seca. Y él dice, bueno, así sucederá con la institución religiosa, morirá. Ujú, Jesús se está refiriendo de alguna manera a que la institución religiosa de la época está muriendo, y pero muriendo no solamente porque ante la inminencia del reino, muriendo porque además no tiene el apoyo pues, de la gente, ¿no? Nadie los quiere. No los quieren porque no representan las necesidades de la mayoría y la mayoría está consciente del nivel de corrupción y de cómo se han llenado a partir del poder político y del poder religioso. Hay que ujú. recordar que la mayoría de los fariseos, y Jesús tiene una línea farisea muy fuerte, no estaban a favor del saduceísmo y no los querían por todo lo que es los convenios políticos y las maneras en las que los saduceos habían llegado al poder, y eso hay que revisarlo en el libro de los Macabeos, cómo llegaron al final al poder los saduceos. Ajá. Oye, qué buenísimo, Jesús, porque queda súper claro con toda esta enseñanza que nos da a través de esta cápsula que realmente no era un desprecio hacia el templo, que es lo que algunos han interpretado, mal interpretado. En ningún momento está despreciando el templo de Jerusalén. No, no. Claro está, hay que recordar que el contexto en que se redactan los evangelios es un contexto de muy fuerte desprecio hacia los fariseísmos que había tomado las riendas tras la caída del templo. Hay que recordar que cuando el templo cae a manos de Tito, los saduceos desaparecen. ¿Por qué? Porque el centro del saduceísmo, del movimiento saduceo, es el templo. Al no ver templo, pierden su razón de existir ontológicamente, ya no tienen por qué estar allí y desaparecen completamente de la escena y los únicos que quedan son los fariseos como encargados de llevar las riendas del movimiento judío que queda, que está vivo. Ya los esenios habían desaparecido hacía por lo menos unos 100 años o por lo menos unos 80 años. Entonces son los únicos que quedan y tienen que tomar las riendas. A partir de allí empieza todo este proceso de renovación que nos va a llevar después al judaísmo rabínico, que existirá ya a inicios del siglo X en adelante, pero a partir, si no es por esto, el judaísmo que conocemos hoy no existiría, porque es lo que produce al judaísmo de hoy. La desaparición del templo y que al final quedaran solamente los fariseos. En parte, en los judíos de hoy son herederos de los fariseos, pero herederos porque de la tradición farisea. No quiere decir, y esto tienen que entenderlo la mayoría de los cristianos, que los fariseos son utilizados en el Nuevo Testamento como una figura literaria, pero realmente Jesús no podría haber tenido ningún desprecio por los fariseos, porque eran el grupo de apoyo popular, eran los que representaban a la mayoría de las personas del pueblo judío, pero eran hombres sin ningún tipo de poder político. Los fariseos no tenían poder político de ningún tipo. Quienes tenían el poder político eran los saduceos. El poder religioso lo tenían ellos también. Los fariseos eran más una corte judía de interpretación muy popular, que sus escuelas estaban era en Jerusalén, pero eran de apoyo bastante popular, incluso a las afueras de Jerusalén y de Judá. Y ese apoyo popular es muy probable que haya sido llegado hasta Galilea y que los galileos hayan recibido mucho conocimiento fariseo. Entonces, Jesús es muy probable, y eso lo podemos ver en los propios evangelios, que haya tenido un aprecio por muchas posiciones fariseas y que haya tomado mucho el lenguaje del fariseísmo. Muchas de las expresiones de Jesús son propias de Rabí Hillel, por ejemplo, amar a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es de Rabí Hillel. Eso no era de Jesús. Eso era de Ujú. Rabí Hillel. Aquello de que Jesús, cuando hablan de que si era lícito que sus discípulos recogieran espigas de trigo en Shabbat, no sé qué, Jesús le dice, bueno, pero no está lícito
salvar una vida en Shabbat? ¿No es lícito? ¿No bailó David alrededor del arca de la alianza en un Shabbat? O sea, Jesús les está diciendo algo que es de Rabí Naftalión, eso no era de Jesús. Entonces, realmente, Jesús es heredero de una tradición interpretativa extra Torah, fuera de la Torah, es decir, que era oral, lo que llaman Torah oral. Jesús la recibe, y eso es algo propio del fariseísmo, porque los saduceos no aprecian nada más que la Torah, ni siquiera apreciaban, no apreciaban ni siquiera a los profetas, y no apreciaban la tradición de la resurrección. La tradición de la resurrección, que es una tradición que nace en el periodo macabeo, es apreciada y apoyada por los fariseos, no por los saduceos. Entonces, probable que esta idea de la resurrección si Jesús lo tenía en su cabeza, viene de los fariseos. Pero claro, los fariseos no tenían ni idea de cómo plantear esta idea, en el sentido de que ellos no tenían un acuerdo de cómo entender esta idea de la resurrección. Por eso es que también a veces nos encontramos con el Nuevo Testamento muchas variantes con el tema de la resurrección, porque es algo propio que se discutía entre los fariseos de la época de Jesús, y todavía cuando Pablo vivía y escribía, eso todavía se debatía entre los fariseos. Es por eso que muy probablemente también Pablo tenga que tomar una posición con el tema de la resurrección, porque sabe que la corte farisea que quedaban tenían muchas discusiones sobre el tema y no tenían clara la idea. Mira, dos cosas súper interesantes. Qué importante es entender el contexto cronológico y el contexto de producción cuando leemos la Biblia, porque si Totalmente. no, de verdad que es un desorden tremendo si no vas entendiendo cómo es que se da todo. Y lo otro, traigo a memoria una frase bien típica de la gente religiosa y que nos toca ver en los lives de TikTok. Jesús es relación, no es religión. Y podemos ver que en sus tiempos sí, él estuvo súper apegado a una religión. Sí, Jesús es un judío de su época, es un judío de su tiempo y nunca planteó nada distinto, nada. Tal vez la novedad de Jesús, y en eso coincido con el doctor Piñero, es su coherencia irrestricta, es decir, está tan coherentemente apegado al proyecto del reino de Dios que fue capaz de morir apegado a ese proyecto confiando en que el reino se iba a dar. Y esa confianza que tiene, que además Antonio Piñero lo plantea desde una revisión de las propias hipótesis de Reimarus y de la hipótesis de Loisy, ese apego irrestricto que tiene Jesús a ese proyecto lo hace considerar que tiene que morir apegado a él y punto. Está convencido del cumplimiento de ese reino y por tanto muere apegado a ese proyecto. Entonces lo más probable es que más allá de lo que después es la elaboración pascual de la muerte de Jesús, que eso viene ya con el pensamiento de Pablo, realmente lo más probable es que Jesús haya planteado todo dentro de un esquema meramente judío y dentro de una religiosidad judía. Hay quienes dicen que Jesús plantea más una circunstancia del reino desde lo humano. Sí, sí. No niego que Jesús no haya planteado el reino de Dios desde algo humano, desde una óptica meramente terrena, pero también lo debe haber planteado en una correlación con la religiosidad hebrea, propiamente hebrea. Aquello de cambiarle el nombre del tetragrama por Abba, eso no es una novedad. Simplemente que la novedad es que Jesús le llamaba Abba, pero no era algo nuevo, que los hebreos cambiaran el nombre de Dios por otro. Bueno, hoy en día eso también se malinterpreta bastante Y porque todo, la gente hace esta idea de que el Dios de Jesús no era Yahvé, porque él no le dice Jehová. Nadie le dice Jehová en la Biblia, pero bueno, ellos dicen, le dice Padre, no Jehová. y todavía los judíos hoy no lo hacen, lo sustituyen por otros términos, por otras expresiones, por otras palabras, por otros sinónimos. Que Jesús lo haya hecho en su época, no creo que haya sido una novedad. Oseas habla de Yahvé como una madre. Ujú. El sentido de paternidad y de maternidad del Dios de Israel nunca se fue algo nuevo de Jesús. Eso ya está en los textos hebreos de Oseas, por ejemplo. Yo, Israel, te cargué, te agarré de la mano, te enseñé a caminar. Eso es una acción maternal. De Egipto te llamé hija mía. Esas expresiones maternales son de profeta Oseas en Oseas 11. En Oseas también se habla de Israel como una esposa, y obviamente que tiene sentido, ¿no? Ujú. Entonces Jesús no hizo una novedad allí, Jesús nunca planteó novedades
simplemente lo vivió tan coherentemente que debe haber marcado a los seguidores y los seguidores consideraron que esa coherencia era digna de imitar. Ujú, buenísimo. Profesor Jesús, muchas gracias. De verdad que me disfruté muchísimo esta cápsula y de seguro los amigos que lo verán en diferido también lo harán. Le pedimos que nos apoyen con un like, un comentario, compartan este video, sugieran más cápsulas con el profesor Jesús Barrio referente al Nuevo Testamento. Así que nos vemos en un siguiente video. Chao a todos.